Bueno, vamos a seguir trabajando con la parte de vectores, sería la continuación de vectores, para ver todas las matemáticas que vamos a estar utilizando en transferencia de momentum. Entonces, bueno, nosotros habíamos revisado, o recapitulando, tenemos que habíamos revisado la parte de vectores y bueno, habíamos revisado también la parte de flujo o flux. Teníamos el flux, que era lo que se transfiere entre unidad de área por unidad de tiempo. Ajá. Entonces, un flujo es lo que se transfiere. ¿Qué es lo que se transfiere? Pues se puede transferir, ya habíamos visto que se transfiere masa, que se transfiere energía y también se puede transferir momentum. Uh-huh. Entonces, el flujo puede ser unidades de masa sobre área sobre de tiempo, o unidades de energía sobre área sobre de unidad de tiempo, o el momentum sobre unidad de área sobre unidad de tiempo. También habíamos revisado que esto que hay dos tipos, podemos tener el flujo molecular o molecular flux, sería podemos tener entonces transporte molecular y también podemos tener transporte convectivo. Transporte convectivo. Entonces, eso es lo que habíamos visto con respecto a los flujos. También habíamos revisado los vectores y las coordenadas en las que íbamos a estar trabajando. Coordenadas. Ajá. Podemos trabajar en coordenadas rectangulares, coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas. Entonces, para coordenadas rectangulares, pues nosotros sabíamos que nosotros íbamos a tener A y lo íbamos a representar como un vector y ese vector iba a tener pues una parte escalar y una parte escalar y era A1 y, ¿no? En este caso, este es su vectores unitarios que nos indican la dirección hacia dónde va a ir. Este sería en dirección en Y, A estaría en dirección en Y, sería A2 en dirección en J, más A3 en dirección en K. Entonces tenemos A y en dirección en X, dirección en Y y dirección en Z. Ajá. Luego habíamos visto los tipos de operadores, en este caso el operador gradiente, que era un operador vectorial, un operador de vectores. Entonces, en este caso, pues va a tener la dirección en y el operador va a ser d en dx más j, que tendríamos la derivada en dy más k, el vector unitario k, por la derivada de z. Ajá. Entonces, esto ya habíamos visto que es un operador de vector. Operador de vector. ¿Por qué? Porque esto no tiene valor. Esto todavía no tendría valor. Esto que tenemos acá, de hecho, no tiene valor hasta que nosotros le asignemos un valor o derivemos algo con él, ¿sí? Por el momento, pues estaría multiplicado por el vector unitario y faltaría que operara a un escalar o incluso a un vector para que pudiera tener un valor, ¿sí? Pero bueno, aquí no lo tiene, entonces no tiene valor, sin valor. Por otra parte, si nosotros quisiéramos darle algún valor, pues tendríamos, digamos que, este eh, operador gradiente,
que sabemos que sería un vector tendría que estar multiplicado por un escalar. Phi, vamos a ver, phi va a ser un escalar, entonces ahí sí ya tendría un valor. Y lo que nos daría sería un vector. Entonces tenemos y se quedaría o permanecería el vector unitario y la diferencial con respecto a x de phi, más j, la diferencial con respecto a y, más k, la diferencial con respecto a z, y jk. ¿Sí? Entonces, a final de cuentas, pues, ¿qué tendríamos aquí? Pues tendríamos un escalar, un vector, perdón. Tendríamos un vector y tenemos sus vectores unitarios, i, j y k. Entonces, estos valores, la diferencial de phi con respecto a x va a tener un valor, la diferencial de phi con respecto a y a lo mejor va a tener otro valor, y la diferencial de phi con respecto a z va a tener otro valor, y cada uno de ellos va a estar multiplicado por sus vectores unitarios. Entonces, bueno, en este caso, ¿qué pasaría, por ejemplo, si nosotros lo que hiciéramos fuera multiplicar el vector gradiente o el operador gradiente, multiplicarlo por un vector, en este caso por el vector A? Si nosotros multiplicamos este y este, ¿sí? En este caso, la operación que vamos a utilizar sería producto punto. Entonces tendríamos, voy a ponerlo seguimos con este color, sería el operador gradiente punto A, sería un vector. Entonces aquí tendríamos un vector y aquí también tendríamos otro vector, ¿sí? ¿Qué obtenemos? Pues en este caso tendríamos un escalar, ¿sí? Producto punto de dos vectores nos va a dar un escalar, ¿sí? Y a final de cuentas entonces tendríamos la derivada, esta parte, derivada de x de A, porque es como estar haciendo la operación de estos dos, de este y este, serían derivada de x con respecto a A, y la multiplicación de producto punto de i por i, pues va a ser 1, entonces va a ser un escalar y no va a tener valor. Bueno, sí tendría valor, sería el valor de 1. Entonces, nada más no lo pondríamos acá, no lo representaríamos, quedaría implícito aquí. Tendríamos un 1 adelante, pero no lo vamos a poner. Entonces tendría derivada de A1 más la derivada de A2 en dy, ¿sí? Va j por j también es 1, no lo ponemos. A2 por derivada de, bueno, primero derivada de y con respecto a A2, ¿sí? Más k por k igual a 1 y nos quedaría la derivada de z por A3. Entonces, esto ya después, una vez que definamos los valores de A1, A2, A3, ya después los podemos sumar y podemos tener un valor que sería un escalar. Este tipo de operación se llama divergente. Entonces, esto de hecho sería el divergente. ¿Sí? Tenemos el operador gradiente y esto es a lo que llamaríamos el divergente. Pero bueno, independientemente de esto, también nosotros podríamos hacer lo contrario, multiplicar este vector A, multiplicarlo por el vector gradiente, ¿sí? ¿Y qué tendríamos? Pues otra vez vamos a tener un escalar, pero primero A1
multiplicaría a d en dx, y 1 por 1 pues va a ser igual a 1, entonces nos quedaría a1 por derivada en dx más a2 derivada en dy más a3 derivada en dz. Si se dan cuenta, en estos puntos no tenemos nada, o sea, no tenemos nada acá. Entonces, por lo tanto, es como este, ¿no? Este no tiene valor, y entonces si no tiene valor, sería un operador. Entonces, esto que tenemos aquí no, tampoco va a tener valor, por lo tanto, sería un operador, pero ya no sería un operador de vector, sino sería un operador escalar. Entonces, aquí tendríamos un operador escalar. Entonces, tendríamos un operador escalar. ¿Ok? Para asignarle algún valor, para que pudiera tener un valor, este mismo operador, entonces vamos a ver esto que tendríamos aquí, que sería el vector A por el gradiente, tendría que multiplicar a un escalar, en este caso phi. Phi sabemos que es un escalar. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Quedaría a1 derivada de phi en dx más a2 derivada de phi en dy más a3 derivada de phi en dz, ¿sí? Y entonces, por lo tanto, aquí sí ya tendría un valor, ¿no? Este operador que tendríamos aquí está multiplicando a un escalar, o está operando a un escalar, y por lo tanto ya tendría un valor. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos primero el vector y después lo multiplicamos por el gradiente de phi? ¿Sí? La operación del gradiente de phi. La operación del gradiente de phi ya la tendríamos aquí, ¿no? Sería I de phi en dx, J de phi en dy, K de phi en dz. Ajá. Y multiplicado por el vector A. Entonces multiplicaríamos primero este por este. Los dos tienen componentes en I, y producto punto de I por I sería igual con 1, y nada más nos quedaría a A1 multiplicando la derivada de phi con respecto a x. Entonces tendríamos A1 derivada de phi, pero es parcial, derivada de phi con respecto a x más A2. Ya sabemos que J por J producto punto se van, nos queda igual con 1, de phi en dy más A3 de phi en dz. Ajá. Por lo tanto, esto, si se dan cuenta, estos dos van a ser iguales. Estos dos son iguales. Ajá. También tendríamos un tipo de operación. La operación sería gradiente producto punto por el otro gradiente, y pues sabemos que los dos son vectores, son operadores de vectores, y producto punto de dos vectores tendríamos un escalar. Entonces, por lo tanto, tendríamos la derivada en dx, ¿sí? En y por y es igual a 1, derivada en dy, ¿sí? Porque sería segunda derivada, porque sería derivar lo que ya le estaba siendo derivado, ¿no? Aquí estamos derivando con respecto a x,
y se derivaría aquí por segunda vez, entonces sería en la segunda derivada con respecto a x, ¿sí? Y ya sabemos que y por y, pues vamos a tener que y por y va a ser igual con 1. Producto punto de y por y sería igual con 1, entonces aquí está, pero no lo ponemos, ¿sí? Igual j por j igual k por k, ¿sí? Y nada más nos quedaría la segunda derivada con respecto a z, ¿sí? Derivada con respecto a x, derivada con respecto a y derivada con respecto a z. Otra vez tenemos que no tenemos nada en estos puntos, ¿sí? No está operando nada, entonces por lo tanto no tendría valor, sin valor, sin valor. Y ya sabemos que esto también sería un escalar, ¿sí? Porque es producto punto. Entonces, por lo tanto, esto como no tiene valor, sería un operador escalar. Operador escalar. Escalar. Muchas veces lo que hacemos es que simplemente utilizamos esto al cuadrado, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí ya no tiene la segunda línea, ya no lo pondríamos en negritas porque ya no sería un vector. De hecho, ya sabemos que es un operador escalar, ¿sí? Muchas veces a este operador escalar lo llamamos operador laplaciano. Operador laplaciano. Este sería el operador laplaciano.